Buen día Le he para pedido Martín, perdón tantas veces. para Dani. No, por favor, no tienen que pedir disculpas. ¿Se estuvo divirtiendo allí con Pururú? Sí. Sí. Me estuve divirtiendo. Un rato largo, se me hizo un poquito largo, yo estaba esperando acá, pero bueno. Le prometemos que para el jueves que viene lo corregimos. Lo corregimos y lo acomodamos todo. Quédese tranquilo. No hay problema, es televisión y se entiende, nada más. Simplemente casi salteo el almuerzo y me voy a dormir la siesta un rato, digo. Ya estamos en el horario ahí, más o menos. Iba a salir así conectada. No, pero todo bien. Claro, más o menos, sí. Bueno, la última salí conectada, qué sé yo. No, pero todo bien, chicos. Fue una semana con cimbronazo, chicos. Fue una semana brava. Fue una semana de reestructuración esta, Germán. Incluso el uso horario también se ha inflado, o se ha movido, se ha remarcado. Esa es la cuestión. No, hasta los... claro, exactamente, como vos decías, viene muy inflado todo. Y bueno, en ese contexto es entendible. Pero bueno, qué manera de originar argumentos ustedes. Impresionante, no paramos. Es Bueno, increíble. Germán, tenemos, a ver, en las notas que nos has pasado para charlar un rato, podríamos decir que es casi un 2 por 1, ¿no? En cuanto a la política local, ¿no? Porque tenemos a Raúl Costa hablando sobre los políticos, muy dura la definición, y tenemos un Eduardo Castelo que es candidato, no es candidato. Hoy en el diario publicaron una solicitada, 2 concejales de Arroyo Algodón felicitándolo a Castelo por ser candidato a intendente, pero no hay ninguna comunicación oficial en este sentido, ¿no? No. No hay ninguna comunicación oficial. Nosotros publicamos que iba a ser el candidato, sería el candidato. Todos los caminos conducen a él. Todos los caminos conducen a él. Conversamos con algunos dirigentes cercanos, algunos no tan cercanos, algunos de Villa María, otros de Córdoba incluso, y no se le daban eso, aunque por supuesto las negociaciones son intensas, ¿no? Porque hay marcadas diferencias que se han por ahí agudizado con el paso del tiempo entre ambos dirigentes principales, Martín Gil y Eduardo Castelo, y por supuesto la gente que responde, los militantes y funcionarios que responden a cada uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, habrá que definirse, pero al parecer todo, como decías, parafraseando ese célebre dicho, todo conduciría en vez de a Roma a Eduardo Castelo en este sentido. Pero, por supuesto, siempre la política nos puede parar alguna sorpresa, aunque no creo que sea tanta esta vez. Y me parece que no. Hoy justamente hablábamos con un dirigente importante del peronismo, de aquí, de esta zona, para decirlo de alguna manera, y nos decía, sí, los números que nosotros vemos claramente lo marcan a Eduardo Castelo como el dirigente del peronismo más competitivo, y esto lo sabe hasta el propio Gil, ¿no? Que días atrás se lo transmitió en una reunión a sus funcionarios, en una reunión ampliada en el PJ, diciéndole, nos vamos a tener que comer varios sapos, pero en unidad es la única manera de ser competitivos. ¿Cómo se tradujo eso? En unidad es con a Castelo de candidato, ¿no? Es que ya está comprobado, ¿no? Que el PJ dividido siempre le ha ido mal. Sí, y es más, hasta unido, no sé, digamos, porque va a ser una elección muy difícil, ¿no, Germán? Es un contexto diferente, ya lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, a lo que se planteó, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 4 años atrás o incluso en el 2015. Es un escenario electoral bastante complicado, en principio, a priori en función de los resultados electorales que hemos venido observando a lo largo de este año y sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió este último fin de semana en las PASO. Pero sabemos que la gente vota de manera diferenciada según se trate de un estamento provincial, nacional y local. Pero me parece que el peronismo avisora que el escenario es un poco más complejo, o bastante más complejo, que en otras ocasiones, y por eso la unidad hoy pareciera ser el camino que los podría llevar a un nuevo triunfo, aunque como bien decías vos, por ahí eso no está garantizado a priori en principio, ¿no? Habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos y por supuesto el dictamen de las urnas el próximo domingo 1 de octubre. Exactamente. Bueno, y también habló Raúl Costa, ¿no? ¿Qué dijo Raúl Costa? Porque es fuerte la frase cuando lees el título, ¿no? Exactamente. Bueno, esta nota de Raúl Costa, un militante peronista, dirigente peronista, ya con larga trayectoria en Villa María, en la provincia de Córdoba, accedió a una entrevista, a una sección denominada Desde Adentro, donde diferentes personalidades del mundo de la política, del deporte, del mundo empresarial, del ámbito de la cultura, ofrecen por ahí impresiones de su vida cotidiana, más allá de los roles por los cuales son reconocidos a nivel social, ¿no? Y en esta entrevista de Raúl Costa habla algunos aspectos de su vida privada, de su vida familiar, y también aborda lo que dejó
sobre todo la condena que recibió en el marco de una determinación que tomó siendo secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba hace varios años atrás. Una condena que, por supuesto, a él le provocó una serie de situaciones, de enojo consigo mismo. Incluso él lo cuenta en esta nota, y se desprenden algunas frases que nosotros rescatamos y que, bueno, son muy críticas de la clase política, del sector dirigencial, de aquellos funcionarios que se hacen ricos o millonarios. Y el título de la nota es impactante, como vos decís, por eso lo reflejamos. Raúl Costa dijo: cuando vean un funcionario millonario, no tengan dudas de que ha cometido algún acto de corrupción. Es una nota imperdible, por eso la quiero compartir con ustedes en este momento, en esta columna, porque ofrece unos conceptos y unas frases que sin dudas son para crear polémica, pero hablan por allí desde la base de su experiencia, ¿no? Y ya alejado de la política, dedicándose a su vida privada y también a su labor privada. Él es abogado, pero también nos contó que está escribiendo un libro y que va por el segundo también. Pero déjenme repasar, si tenemos un poquito de tiempo, algunas de las frases que dejó Raúl Costa, ¿sí?, respecto por allí de lo que fue el post-fallo, la sentencia judicial. ¿Qué dijo Raúl Costa, por ejemplo? ¿Qué nos dijo? Dice la pregunta de Caro Durán, quien está a cargo de esta sección. Dice: a poco más de 3 meses del proceso judicial, la sentencia y el fallo por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público, ¿cómo está anímicamente?, fue la pregunta. Y Costa responde: lo superé, sigo creyendo que fue una gran injusticia. Los jurados populares no aceptaron o no supieron entender los argumentos, teniendo en cuenta que pasaron 13 años y las leyes con las que se me juzgó han cambiado. Si hoy me trajeran esos 2 expedientes de nuevo, dice Costa, en el modo que los presentaron, los vuelvo a firmar. Estaban acompañados de todos los informes técnicos solicitados, el cumplimiento de los requisitos y las firmas necesarias. Y da una serie de explicaciones para finalizar en ese sentido. Si fui instrumento de algo o de alguien, tal vez, como no tengo certeza, no acuso a nadie. Y reconoció, dice: no dormí varias noches, estuve bastante mal, después lo asimilé y hoy es un mal trago que me tocó pasar, ¿no? Fuertes declaraciones que también se refieren a la actividad política, a los dirigentes. Dice, por ejemplo, una frase saliente: en todos los estratos solo no nos hemos mejorado la vida nosotros, por los políticos, pero no a la sociedad. Dice: yo hago una autocrítica, sé que pocos lo hacen. En términos generales, en los últimos 50 años hemos empeorado todos los índices, tanto en pobreza como en seguridad, educación y PBI. Nadie lo reconoce. En política, Maradona, no hay ninguno, corruptos muchos. Y ahí aparece esa frase que nosotros mencionamos en el título. Y otra frase que queda, entre tantas otras que invito a repasar cuando ingresen a nuestro portal, Costa dice: el mundo político lamentablemente está lleno de egos, traiciones, corrupción y avaricia, ¿no? Entonces por ahí la pregunta es: si la corrupción acecha a quienes ejercen la función pública, ¿por qué continuar con la actividad de tantos años? Una pregunta muy, muy atinada. Y Costa responde: es una buena pregunta, uno ejerce y gestiona digna y honestamente, pero estás permanentemente rodeado de gente que hace lo contrario, como sucede en todos los rubros y profesiones. Cuando vean a un funcionario millonario, no tengan dudas de que ha cometido algún acto de corrupción para guardarse un dinero extra en su bolsillo. Trabajando de la función pública no te enriqueces, excepto que tengas con anterioridad un gran capital, un negocio privado o seas de una familia adinerada. Son buenos sueldos, continuó Costa, pero no para comprar un campo por año, 15 propiedades o viajar todos los meses al exterior. Y hay una serie de conceptos que, bueno, los invito a compartir. Muy duro, muy crítico, ¿sí? Quizás un poco también tenga que ver esto con sus impresiones tras el proceso judicial por el que pasó y su alejamiento hoy por hoy de la escena política. Pero sin dudas, una nota imperdible que nosotros invitamos a repasar, y debe ser, si no la única, una de las pocas que ha ofrecido después del proceso judicial, ¿no? Así que los invitamos a leer esta nota
sobre Raúl Rally Costa, que además ofrece también otras impresiones de su vida cotidiana acordes a esta sección. La verdad que muy buena nota, muy buenas definiciones, buenos conceptos. Un Raúl Costa que está apoyando, ¿no?, la campaña de Manu Sosa, ¿no? Es el principal sostén de la candidatura de Manu Sosa para las elecciones del 1 de octubre, pero con definiciones muy contundentes al regional. Así que buenísima la nota, Germán, para poder ingresar, leerla y tener todos los conceptos del exministro de secretario, ¿no?, de Ambiente. Secretario de Ambiente. Exactamente. Bueno, y ya que estamos, no vamos a hablar de política, pero puede ser, qué sé yo, porque vamos a hablar de los zurdos. Pero en este caso no por la orientación ideológica, sino por la biología, ¿no? Pero sí, yo soy zurdo. ¿Usted es zurdo? Dificilísimo la vida del zurdo. Muy difícil. ¿Por qué difícil el zurdo? Complicadísimo. Las tijeras tienen los filos al revés. Claro. Por ejemplo. Los bancos, Los bancos de las escuelas o las universidades también. la mayoría derecha. Es para el otro lado. Los pelapapas también. Tienen que ponerlo al revés. No, es frustrante toda la cantidad de cosas que... ¿Hay una cuestión con los relojes también puede ser, Dani? ¿Una cuestión con los relojes? Porque el reloj, cuando te lo pones en la zurda, la perillita para darle hora te queda del lado de la muñeca. Entonces, cuando doblas el brazo, se te clava la perillita también. ¿Y no viene el reloj para la zurda? Los mouse de las computadoras a veces también no se pueden configurar y tienen la forma distinta. Ajá. Las guitarras que tienen corte, Sí. vi esas guitarras que uno se puede Guitarra. acercar más a la rodilla o esas Sí. cosas así que tienen como un corte, están hechas para diestros. Entonces también Claro. se complica. No, es terrible. Esta es una tortura diaria. Hay muchas cosas que uno tiene que comenzar a padecer. Bueno, en esta el vida. 13 de agosto, vamos a decirle feliz día a Dani, porque Feliz fue el Día de los Zurdos, el 13, Claro. hace pocos días. Sí, sí. Así que bueno, hay grandes celebridades, no solo del mundo del fútbol, nosotros tenemos dos, Lionel Messi y Diego Armando Maradona, pero hay otras celebridades, algunas destacadas y otras no tanto. Por ejemplo, Jack el Destripador era zurdo, por ejemplo, ¿no? Mirá vos, ¿qué tal? Una personalidad siniestra. Sí. Bart Simpson, ¿sabían que era zurdo? Ah, no sabía. Ahí tienen uno, mirá. sí, este es zurdo, claro, zurdo. Claro, sí. cuando escribe... Por aquí en el pizarrón. Claro. Sí. Bueno, está. Juana de Arco, sí, que en parte le condenaron a la hoguera por ser zurda de alguna forma, así que bueno, era una cuestión muy, muy tremenda, muy terrible, ¿no? Bueno, ahí también tenemos a Barack Obama, otro zurdo, hay un montón, si uno busca en internet, mirá, ahí tenés otro. Saben quién es ese, ¿no? Grande entre los grandes de la física. Bueno, pero la pasaron mal durante mucho tiempo los zurdos, y incluso en épocas pretéritas, en tiempos remotos, te podía llevar a la muerte ser zurdo, ¿no? Y si no era la muerte, era la marginación, porque estaban vinculados desde el punto religioso, desde el punto de vista religioso, con lo que significaba ser alguien endemoniado, con cuestiones de hechicería, de brujería, solamente por el hecho de ser zurdo. Se recuerda este día porque hay una organización en Estados Unidos que, bueno, se creó en esa fecha, pero bueno, el origen no sería lo más destacado de este comentario, sino que, bueno, el 10% de la población mundial, chicos, Es zurdo. escribe, patea con la izquierda. Claro. ¿Sí? Un talentoso. En Generalmente los zurdos sí. son más talentosos, ¿no? Por lo menos para jugar al fútbol. Sí. Sí. Sí, puede ser, no sé. No lo sé. Pensemos que hay muchos, la mayoría son derechos por ahí, bueno, hay Sí. talentosos. Enganchás para el otro lado. en Pero el realidad. zurdo juega siempre bien. ¿Qué sé yo? Hay excepciones a la Zurdo regla, juega, como yo, por ejemplo, que no veo un fútbol ni desinflado. Pero engancha para el costado contrario el zurdo, eso es lo que tiene. Es muy habilidoso, muy rápido. En realidad es como que te encontrás con un espejo de frente jugando al fútbol, entonces no sale para el lado que vos esperás siendo derecho. Claro. O la lógica que vos tendrías, es más o menos eso. Bueno, fíjense un par de datos curiosos que encontramos en esto. Por ejemplo, en un tratado de psiquiatría de los años 20, del siglo pasado, 1920, se sostenía que ser zurdo era considerado como sinónimo de demencia, por ejemplo, ¿sí? Y en los años 60 se relacionaba esa disposición natural con la dislexia. Mirá vos. Hasta mediados del siglo pasado, a muchos estudiantes, a muchos alumnos, se les ataban la mano izquierda para que no escribieran con la mano izquierda, por ejemplo. Claro. Unas cuestiones por ahí terribles. Y incluso con el lenguaje, con el concepto, porque, por ejemplo, ¿cómo se le dice a los derechos? O a la mano derecha. Diestros. De otra forma. ¿Cómo? Diestros. Diestros. Diestro, exactamente, es la diestra. ¿Y cómo es la izquierda?
o la zurda? O sea, Siniestra. La siniestra. La siniestra. Claro. Exactamente, la siniestra. Vos fíjate hasta que en el lenguaje Sí. tiene una connotación peyorativa la Está cuestión derecho, de Claro. ser zurdo, ¿no? Claro. Bueno. es preferible también que le digan pasamos- ambidiestro. Pasa que ambidiestro es el que usa las dos. Claro, pero es preferible eso Claro. que sea siniestro. Claro, pero estás cambiando la zurda por la derecha, no. Nosotros, Claro, no, no sirve. nosotros los zurdos, Son zurdos. Bueno, vos sabés que tenemos algunos datos por ahí, no sabemos si son de todo ciertos, pero creemos que sí. Nada. En ruso, por ejemplo, la palabra zurdo equivale a poco confiable, ¿sí? El término izquierda posee distintos sinónimos. En latín, débil, en inglés, antiguo, en francés, sesgado, en italiano, falso, en polaco, ilegal, en alemán significa avergonzado o confuso, en portugués, débil o malvado. Todo mal. ¿Eh? sí, como estoy yo. Por eso, digo, no, por favor, pero digo, fíjate las cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con, muchas veces, en este caso, con el lenguaje o con toda la historia que hubo detrás Claro. de estas personas que son claro. seres maravillosos, En como la mayoría, que no tienen nada de malo, simplemente... No, en Argentina sería Sí. como, sos zurdo, ¿viste? Claro. Es la primera reacción, Claro, sos zurdo. es bueno, lo que explica Germán es la carga semántica que va teniendo con el paso de Claro. los tiempos y que incluso a nivel religioso, ¿no? ¿Quién está sentado a la derecha? ¿Quién es la mano derecha? Es como una carga semántica fuerte en ese punto, Sí. ¿no? Aunque ahora la derecha también está siendo mal vista porque también ahora ser de derecha es una cosa. De extrema derecha Ahora peor. ahora son todos de izquierda, vos lo ves al más derechoso diciendo que los otros son de izquierda. Claro. Que no nos gane la derecha, como si ellos fueran la derecha, como si ellos fueran la izquierda. Un lío. No entiendo. Hay una confusión de concepto, de términos. Un par de cositas más. Por ejemplo, hasta hace unos años en Japón, que la esposa fuera zurda era motivo suficiente para que el marido pudiera pedir el divorcio. Ujú. ¿Sí? Los beduinos colocan a la mujer en el sector izquierdo de la tienda para dejar libre la parte derecha para el varón, por ejemplo. En las tribus africanas de las orillas del río Níger, por ejemplo, no dejan que sus mujeres preparen la comida con la mano izquierda por miedo a la magia negra. Y nosotros nos preocupamos porque nos levantamos con el pie izquierdo. Es irrisorio eso, es irrisorio, ¿no? Increíble. Muy buena nota para leer, Germán, en el regionalbm.com.ar para divertirnos un poco, para aprender y para decir qué tremenda que es a veces la vida para los zurdos. Y la verdad es lo que callamos los zurdos, lo que cuenta Germán. Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Bueno, Germán, recordarnos la página web, las redes sociales para poder seguir el regional. Les invitamos, como siempre, a todos en el regionalbm.com.ar, no solo las noticias del día, sino esta clase de notas que compartimos en esta columna de modo directo cada jueves. Les mando un abrazo a ambos. ¿Sí? En las redes nos encuentran en @el regional BM, allí también en Facebook, en Twitter, bueno, que ahora